acompaña a través de la plataforma de Zoom. Le agradezco estos minutos al acompañarnos en esos momentos, básicamente para conversar de la crisis política que estamos viviendo, pero el que ha estado también en el Ministerio del Interior, lo buscamos hace unas horas para conversar de la salida del ministro Guillén, el trato que había tenido el ministro Guillén por parte del presidente de la República, la forma como actúa la Policía Nacional del Perú, los mandos de la policía, y nos damos con la información ayer, tarde, noche, de la renuncia de Mirta Vázquez, ¿no? Y un culebrón político incluso con el intento, o quizás acción generada por el propio Cerrón, de Valdemar, de colocarse como que había aceptado el primerato, pero la verdad es que estamos en una crisis tremenda donde la responsabilidad, creo, pese a que Mirta Vázquez ha dicho ayer, es de los asesores que están en el entorno del presidente de la República, es del propio presidente, porque él es el que designa y lleva a los asesores que hoy están a su alrededor. Gino, ¿cómo está? Le agradezco los minutos que nos da Radio 1. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos estos minutos. ¿Cómo ha observado los últimos días? Porque sabemos que esto tiene varias semanas con lo de Guillén, ¿no? Y los cambios, los ascensos y todo. Pero las últimas horas del momento político que vive nuestro país, ¿cómo lo ha visto usted? Muy buenos días. Fernando, buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, como tú has dicho, esta es una crisis en interior, el resultado del conflicto entre el ministro del ramo y el jefe de la policía, y resuelta por la indecisión del presidente de no respaldar a su ministro del Interior frente a un jefe policial que está conduciendo la institución por mal camino, promoviendo a oficiales generales con cuestionables antecedentes, queriendo pasar a retiro a los buenos oficiales, debilitando unidades de investigación como la DIVIAC, que han producido grandes resultados en la lucha contra el crimen y la corrupción, que más bien necesitaría, ¿no es cierto?, fortalecerse, incrementarse con nuevo personal, con nuevos recursos. Lo que se está haciendo es debilitándola. Entonces, ¿cómo interpretar primero esta crisis y después pasamos a la crisis que se deriva de la renuncia de Guillén? Porque la renuncia de Guillén va a llevar a la renuncia de la Premier y, por tanto, a la crisis total de gabinete. Entonces, estamos ante una situación muy especial. A 6 meses de haberse iniciado el gobierno del presidente Castillo, Castillo va a tener que nombrar un tercer gabinete y un cuarto ministro del Interior o ministra del Interior. De manera que esto es inédito y da cuenta de la rápida descomposición del gobierno del presidente Castillo. Pero primero vamos a la crisis de Interior, si usted me lo permite, vamos, Fernando. Entonces vayamos a cómo empieza el tema con Guillén y Gallardo. Exacto. ¿Qué ha pasado? Como digo, Gallardo ha venido adoptando medidas contrarias al fortalecimiento de la policía y haciéndole daño a la policía. ¿Para favorecer a quién? Para favorecer a las personas investigadas por corrupción, por lavado de activos, por crimen organizado. Entre ellas, al propio presidente, que está siendo investigado por la Fiscalía por varias conductas de él y de su personal de confianza. Pero esto también, por supuesto, beneficia, digamos, debilitar las investigaciones policiales en relación con este tipo de hechos, también beneficia a otros investigados. Por ejemplo, sus aliados de Perú Libre, ¿no es cierto?, que tienen investigaciones por apología de terrorismo, por terrorismo, y por otros hechos. Y también benefician a terceras personas. Hemos visto que el debilitamiento de la DIVIAC, por ejemplo, y el cambio de colocación de los efectivos especializados en inteligencia e investigación de crimen organizado, ¿a quién ha beneficiado? Al señor Luna Gálvez, por ejemplo. Porque quien lo investigaba Luna, por su involucramiento en Lavajato, y por haber tomado por asalto la OMPE, recuerda usted, después de haber sobornado a 3 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para obtener, pues,
la inscripción fraudulenta de su partido Podemos Perú. Eso está siendo investigado por la DIVIAC. Y bueno, la persona y el equipo que lo investigaba han sido destinados a otras tareas, ¿no es cierto? Lo han sacado de Lima, lo han mandado a provincias, seguramente está a cargo del tránsito hoy día en alguna ciudad del interior. O sea, claramente una voluntad de frenar las investigaciones. A uno lo habían mandado a Tumbes. A uno lo habían mandado a Tumbes. A uno a Tumbes, y creo que en el caso de la señora Luciana León, involucrada en una mafia que encabezaba el exalcalde de La Victoria, ayudándolo desde el Congreso, precisamente en su operación mafiosa, ha sido destinada a una oficina de tránsito en una ciudad del interior, no sé si es Pucallpa o Iquitos. Entonces, estamos, digamos, por poner algunos ejemplos, ante una situación en la que los investigados empiezan a respirar tranquilos y dicen ya, por lo menos la policía no está encima de nosotros. Tampoco es que la tienen todas consigo, porque quien conduce las investigaciones es la Fiscalía, y la Fiscalía es un órgano autónomo, entonces tendrían que también meterse con la Fiscalía. Pero para que entiendan tus radioescuchas, la DIVIAC es para la policía en la lucha contra la corrupción, como el equipo especial de fiscales Lavajato para el Ministerio Público en las investigaciones contra la corrupción. Entonces, si le quito la DIVIAC al Ministerio Público, lo dejo sin pies. ¿Quién hace las escuchas? ¿Quién hace los seguimientos? ¿Quién hace el recojo de información? Todo lo que después procesa el Ministerio Público. Exactamente, como tú lo dices, la fiscal, por ejemplo, que lleva el caso de los cuellos blancos, ha estado diciendo precisamente por este debilitamiento de la DIVIAC, no tenemos gente de la policía que nos ayude a, digamos, descifrar todas esas, digamos, escuchas legales que se hizo en su momento con mandato judicial en el caso de los cuellos blancos. ¿Por qué? Porque en lugar de haberse fortalecido la DIVIAC, se ha debilitado. Y ese no es una casualidad, ese es un esfuerzo deliberado de este gobierno por debilitar las investigaciones. Entonces el presidente está comprometido con el ex jefe de la policía en debilitar las instituciones y en debilitar la policía. Claro, y en un engañamuchachos, simultáneamente, para que esto no se note, declaran el estado de emergencia. Y dicen, como la policía no puede, vamos a sacar a los militares, creyendo que sacando a los militares tú vas a acabar con las mafias. Tú a las mafias las combates y las destruyes y las desarticulas, como acabamos y destruimos y desarticulamos a Sendero Luminoso y al MRTA, con trabajo de inteligencia policial y de investigación criminal, paciente, trabajando con los fiscales y agarrándolos con las manos en la masa. Y precisamente esa capacidad, en la que la policía es muy buena, está siendo debilitada por un pacto de impunidad, digo yo, del presidente y Gallardo, al que se oponía el señor Guillén con el respaldo de buen número de los altos oficiales de la policía que veían ellos un gran peligro. En esta circunstancia, cuando Guillén le dice, oiga, corrija esto, el presidente se hace loco y al final termina renunciando, porque dice, estoy esperando hace 2 semanas, yo no puedo seguir esperando, ¿no? Entonces, si el presidente no me hace caso es porque el presidente lo que quiere es que siga Gallardo. Cuando se da cuenta el presidente de la crisis, destituye a Gallardo, pero también le acepta la renuncia a Guillén, lo que lleva a la renuncia, por supuesto, de la primera ministra. Si el presidente de verdad quería corregir, se iba a Gallardo y se quedaba Guillén. Cuando lo llama el presidente, hay un último intento, digamos, de solución promovido por Mirta Vázquez con el presidente hace 2 noches, ¿no? Y entonces, exactamente, entonces el presidente le dice, mira, no se preocupe, se va a Gallardo, y usted se queda, le dice a Guillén. Pero eso sí, vamos a ver quién es el nuevo jefe de la policía. Entonces, Avelino Guillén le dice, el nuevo jefe de la policía es el que sigue en el escalafón de mando, que es el señor Parra. Parra y Patiño, el 2 y el 3, no le habían dado su apoyo a Gallardo. No estaban de acuerdo con las cosas que estaba haciendo Gallardo porque se daban cuenta que eran contrarias al interés de la institución y al interés del país en la lucha contra la delincuencia. Entonces, lo que Avelino Guillén dice es, oye, si se va Gallardo, quien tiene que subir es Parra. ¿Cómo lo vamos a castigar a Parra y a Patiño
si ellos han sido leales a mí, a la institución y al país, al señalar que Gallardo iba por mal camino? Y el presidente le dice, no. Si usted quiere quedarse, se queda con otro jefe policial, pero no se queda con Parra y con Patiño. Y ahí es que el intento, ¿no es cierto?, de que se quede Avelino Guillén naufraga. Entonces estamos ahora ante esta situación donde vamos a ver qué cosa hace el presidente, si bypassea a Parra y a Patiño, seguramente nombra a Tiburcio, es un buen general, pero no hay razón para castigarlo a Parra y a Patiño, al contrario, los No debería empoderar, ¿no? No le tocaba, los debería empoderar, salvo que hubiera una razón, pero no hay ningún cuestionamiento a Parra y Patiño, salvo que se opuso a Gallardo. Claro, o sea, Parra y Patiño, junto a Gallardo, tenían que tomar las decisiones de los ascensos, los cambios, pero Gallardo las hacía solo. Entonces, Parra y Patiño han mostrado una lealtad a la policía para que se hagan las cosas bien. Gallardo se va, ellos dos deberían quedar porque han demostrado que no están buscando ni apetitos personales, sino la mejora de la institución. Y el presidente va y le dice, no, ellos dos también se tienen que ir. Exacto. Porque si no, la situación si hay verdadero... Perdón. Que quiere desmontar estas cosas para que no nos sigan persiguiendo, porque me están iniciando investigaciones, me están iniciando procesos, van a continuar adelante y puede ser cuando termine su periodo, ya tiene el proceso calientito y armado, y no cerrado. Exacto. Eso es lo que ha ocurrido, Fernando, y es lamentable. No hay razón para que se le sacrifique a Parra y a Patiño. Si hay propósito de enmienda por parte del presidente, se va a Gallardo y se quedan Parra y Patiño con el ministro del Interior y con el mando policial que lo respaldó en el cuestionamiento de las decisiones que estaba tomando Gallardo. Pero no parece haber propósito de enmienda real, sino un intento de salvar la crisis política que se ha generado. Porque claro, Avelino Guillén es un símbolo, es un demócrata, es un hombre comprometido en la lucha contra el crimen, condujo, ¿no es cierto?, la acusación judicial en el juicio contra Alberto Fujimori, lo hizo de manera profesional, lo hizo de manera convincente, es una figura en el país. Entonces, deshacerte de él da cuenta que el gobierno está tomando el presidente, ha quedado claro cuál es el juego del presidente. El presidente quiere una policía dócil, que no lo investiga a él y a sus amigos y aliados y compinches. Y eso no le conviene al país, le hace mal al país en un momento de crisis de seguridad, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser corregido. Entonces, hay que obligar al presidente a que lo corrija de la buena manera, es decir, que respete el escalafón, que asuma a Parra y que tenga un ministro del Interior con autonomía y con libertad, como no tuvo Avelino Guillén. Pero claro, después de lo que hemos visto en las últimas semanas, eso parece bien improbable. Entonces, yo no creo que vaya a ser fácil que esta crisis en Interior, que es hoy día ya una crisis ministerial, se resuelva. Vamos a ver cómo la resuelve el presidente. Pero todo indica que tenemos para rato. Hacer esas movidas a nivel policial, tratar de la búsqueda de paralizar los procesos, de que no avancen, ¿no? Colocar equipos nuevos que no conozcan el hecho, no es buscar congraciarse es congraciarse con ciertos grupos políticos también, además de que tanto a él lo van a investigar, como lo van a investigar a los de Perú Libre, que tienen un grupo de investigados. También hay otros en el Congreso. Eso no es acercarlos y quedar bien con los sectores más lumpen del Congreso de la República. Claro, acuérdate que el presidente ha tenido un entendimiento, el presidente y Perú Libre, es decir, la izquierda extrema, ha tenido un entendimiento con la extrema derecha también en el Congreso y con alguna fuerza de centro, es una alianza mayoritaria para favorecer a la minería ilegal, extendiendo, por ejemplo, el plazo de operación de las actividades de minería informal, llamada informal, todo lo que es la estrategia para acabar con la reforma del transporte, la reforma educativa, tirarse abajo la evaluación meritocrática, la reforma universitaria.
Hay también iniciativas, acuérdate, promovidas por el señor Luna Gálvez, que es una pieza clave en esto, para acabar con la colaboración eficaz, ¿no? O sea, esto y la colaboración eficaz son las herramientas fundamentales para enfrentar el crimen y la corrupción. El equipo de fiscales especializados, la policía especializada y la herramienta jurídica que es la colaboración eficaz. También hay una iniciativa para tirarse abajo todo eso. Y eso está en la agenda del Congreso hoy día. Hoy día se va a discutir nuevamente el intento por acabar con la SUNEDO, que es la herramienta fundamental para sacar adelante la reforma universitaria. Entonces, en esos temas, no solo en este tema en interior, hay intereses comunes entre la extrema derecha y la extrema izquierda representada por el señor Castillo y sus aliados. Y ese es el gran peligro. La única manera de parar eso es con la movilización ciudadana y con la acción de los medios de prensa como el suyo, ¿no es cierto?, que llaman la atención de esto, y la ciudadanía que entiende que hay que defender las reformas, que hay que defender la autonomía de las instituciones y su trabajo profesional, porque si no, terminamos en manos de las mafias. Ese es el peligro que estamos enfrentando en este momento. Las mafias frente al resto del país que quieren, ¿no es cierto?, instituciones sólidas, fuertes, cada vez más fuertes, ¿no es cierto?, para darnos garantía, para darnos tranquilidad y para darnos seguridad. En este momento, el escenario político es muy difícil porque hay una confluencia desde varios, varias esferas de la política en torno a una agenda que es antidemocrática, que es antirreformas, que es anti-institucionalidad democrática, ¿no? Y la única manera de proteger eso es desde los medios, con la movilización ciudadana, y la acción de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y es decisivo que la sociedad civil se organice, se movilice y tenga un rol más protagónico del que ha tenido hasta ahora, porque si no van a arrasar, como digo, con todas estas reformas y estas instituciones que han costado mucho sacarlas adelante, desde la SUNEDO, a la DIVIAC, al equipo especial, digamos, a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Todos esos pequeños esfuerzos en la dirección correcta están amenazados hoy día por el gobierno de Castillo y sus aliados en el Congreso de la izquierda, pero también por la extrema derecha, que ve con buenos ojos, y por el centro, porque el señor Luna Gálvez, por ejemplo, se llama de centro, pero conocemos su actuación a través de su hijo en el Congreso pasado y ya conocemos en estos 6 meses cuáles han sido sus iniciativas, ¿no? O sea que hay que tener muchísimo cuidado con esa amplia coalición. Expreso ayer ha alertado, ¿no? Digamos, una confabulación de correos electrónicos o WhatsApp intercambiados entre quién, el señor Cerrón, de la extrema izquierda, con me parece gente del APRA, ¿no es cierto?, el ex ministro del Interior y general de la policía, el señor Hidalgo, que fungía de asesor en seguridad ya del presidente, no solo de Gallardo, sino del propio presidente, que tienen intereses. ¿Cuáles son los intereses comunes que podrían tener Cerrón y el APRA? No hay intereses políticos ideológicos, lo que hay es la confluencia de una aspiración de acabar con las investigaciones que los alcanzan, destruir la colaboración eficaz y las capacidades de investigación de la policía y la fiscalía, y eso los ciudadanos no lo podemos permitir, porque de estos hechos de corrupción profundos de los que salimos, la única manera de salir es conociendo la verdad y haciendo justicia. Y para eso hay que defender estas instituciones y su profesionalismo y autonomía. Ahora, en el caso Mirta Vázquez, en la entrevista de ayer que tuvo principalmente con Jaime Chincha, desnudó varias cosas, pero también de su accionar. O sea, ella estaba prácticamente aislada, ¿no? Ella y su grupo de ministros aislada con un presidente que muy pocas veces hablaba con ella y que le dilataba todas las cosas que buscaba. Es de horror o de pena que una premier se entere que el presidente va a dar una entrevista a la CNN, le prepare un dossier de información y cuando se lo da el presidente le dice no se preocupe, ya di la entrevista, y luego vimos el nivel de entrevista y el papelón que hizo, ¿no? Y la premier no haya tenido la capacidad de poder conseguir que el tema de la
de la Policía Nacional haya crecido tanto hasta llegar a la crisis que ella misma se tiene que ir. Era como, no he visto antes, no recuerdo haber visto antes, quizás en ese mismo gobierno, Bellido con Castillo, pero premieres que no tengan una cercanía con el presidente, casi despachan juntos, casi el presidente, el premier es el pivo del presidente en moverse, articular sus acciones políticas, ¿no? y de gobierno. Pero acá no, o sea, presidente ausente, no declara, no habla, 3 entrevistas desastrosas, y una premier muy calladita también en mucho tiempo. Sí, lamentablemente, ¿no? El presidente ha perdido una gran oportunidad con Mirta Vázquez de reconducir su gobierno. Yo pensaba que ella podría terminar de reordenar el gabinete y enrumbar el gobierno. Y lo hizo con algún éxito al principio, logró que Barranzuela saliera del gabinete, logró un cambio en educación también. Eso ha sido resultado de los esfuerzos dentro del gobierno de la primera ministra. Pero claro, sin el respaldo del presidente, sin sintonía con el presidente, no ha podido más. No ha podido frenar esto en Interior, pero tampoco ha podido cambiar al ministro de Transportes y Comunicaciones, no ha podido cambiar al ministro de Ambiente, no ha podido cambiar al ministro de Energía y Minas. En fin, hay una serie de ministros inadecuados, incapaces, con cuestionamientos, algunos con prontuario, que ella hubiera querido sacar y no ha podido sacar. Porque claro, en última instancia, quien tiene el poder en el gobierno es el presidente de la República. Y si el presidente de la República no está en sintonía con su primer ministro y con sus ministros, digamos, no es mucho lo que se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? El presidente perdió su gran oportunidad. Ahora habrá otra persona, digamos, con las credenciales democráticas, con el prestigio que traía Mirta Vázquez, dispuesta a jugarse, ¿no es cierto?, por ser una persona de izquierda al éxito del gobierno de Castillo. Yo lo veo muy difícil. No te olvides que Mirta Vázquez escoge dentro del grupo que ya tiene, están en los ministros, o busca dentro de sectores de izquierda o de centro izquierda algún personaje, pero es muy difícil, luego de lo que han visto, de lo que le ha pasado a Mirta Vázquez o a Abelino Guillén, que alguien acepte sabiendo a dónde se está metiendo, salvo que tenga, ¿no?, sea candidato a un suicidio político, ¿no?, por lo que está viendo, y las condiciones que tendría que poner. Yo veo muy difícil que gente de nivel, dentro del sector de izquierda hablando, incluso de centro, puedan decirle al presidente: yo voy a asumir el cargo, porque puede durar de 3 días a 3 meses. Muy difícil, de acuerdo contigo, Fernando, muy difícil a la luz de la experiencia de Mirta Vázquez, ¿no? Lo más probable en ese escenario, o sea, si una mujer de izquierda con los credenciales de ella no ha funcionado, va a ser bien difícil que alguien más hacia la derecha, digamos, o más hacia el centro, se aventure, ¿no?, a darle el beneficio de la duda al presidente Castillo en una circunstancia como esta. De manera que lo más probable es que vayamos a un gabinete Guido Bellido 2, una variante de ese tipo de gabinete, y tú puedes ver, digamos, el entusiasmo que hay por que eso ocurra. Ayer Valdemar Cerrón parece que se adelantó y anunció que era el próximo primer ministro, pero eso no es descabellado. Porque Cerrón es, digamos, es el hermano, el líder del partido, es un congresista importante, como Guido Bellido. Entonces, si no hay la posibilidad de repetir la experiencia de Mirta Vázquez o moverse más hacia el centro, más difícil todavía, lo lógico es que regrese al redil, digamos, con Perú Libre, y eso significa alguien como el señor Valdemar Cerrón, es decir, una variante de lo que fue Guido Bellido, y ya sabemos los problemas que trajo ese gabinete y las dificultades que tuvo para contar con el voto de confianza en el Congreso, ¿no? No nos olvidemos de eso. Entonces,
la situación es bien delicada porque lleva a un impasse político si es que no presenta un gabinete mínimamente decente, y parece difícil que lo haga en estas, Claro, en un estas circunstancias. gabinete decente, un gabinete que en 30 días tendría que ir al Congreso, ¿no? Y en 30 días regresa a la Padula. Entonces, con todo eso, tenemos ahí a un gobierno complicadísimo, complicadísimo, porque va a tener que hacer un gabinete que consiga cierta votación para pasar la valla, ¿no? Y ya el Congreso tiene dos experiencias, con Bellido y con Mirta Vázquez, y yo creo que si es que se van hacia radicalizarse, no van a pasar, salvo que ofrezcan el oro y el moro a las bancadas, que tampoco son santos, hay que decirlo. Van a encontrar desde líderes de políticos que están siendo investigados, procesados y que pueden ir a la cárcel, ¿no? Hasta congresistas con problemas a quienes le pueden ofrecer solución a sus mismos problemas. Exactamente, exactamente. Pero bueno, difícil que un gabinete de ese tipo sea también aceptado por la opinión pública, ¿no? Esa es la otra variante. Uno es el Congreso y la posibilidad de llegar a acuerdos con el Congreso que no se descartan por lo que conversábamos antes, porque más allá de lo ideológico y político hay confluencias y entendimientos en relación con lo que tiene que ver con digamos, ciertos. A la gente le está importando esto, a la población, a la gente, porque, o sea, hay un gran sector de la población que sí se moviliza, sí sale, sí protesta y sí reclama, pero hay otro grupo que es indiferente a todo lo que está sucediendo por el día a día y la crisis económica. Le dijeron, y tú acabas de mencionar, emergencia de seguridad ciudadana en Lima y Callao. La gente no le ha interesado lo que han anunciado, si es que no hay algo concreto, captura, desarticulaciones de banda. Anunciaron hasta reforma agraria, 2, y nadie reaccionó diciendo, oh, qué maravilla, regresa Velasco, la tierra para los campesinos. Nada, o sea, son puros anuncios y la gente ya no se come los bluffs así de fácil. Pero tampoco los veo muy preocupados por el tema preocupados por el tema de Castillo, de Premier, porque si mañana sacan Castillo, yo no sé, va a ser igual que de repente otro, cuando salió PPK y entró Vizcarra, no pasó nada acá y seguimos adelante. Sí, la gente reaccionó cuando hubo lo de Merino, ¿no? Pero todavía noto que no confluyen, y hay mucha gente que incluso hasta sopesa de aceptar la renuncia del presidente. El Partido Morado la ha propuesto con algunos de sus congresistas. Sí, en efecto, parecería que la gran coalición de fuerzas que hizo posible la victoria de Castillo no se sostiene más, ¿no? Claro. Y esto, digamos, con una figura como Guillén, golpea, ¿no? En la línea de flotación de esa coalición, porque si había una razón para votar por Castillo, para mucha gente, digamos, no los que votaron por Perú Libre en la primera vuelta, sino la mayoría de los que votaron él en la segunda vuelta, que no habían votado en la primera. La razón era que por lo menos Castillo era un tipo que no estaba contaminado con la corrupción, que era frente a, digamos, Fuerza Popular, que estaba procesada por ser una organización criminal, por decirlo de alguna manera, era una alternativa pues de integridad en la esfera pública. Pero con estos hechos se está quedando claro que en estos 6 meses que no son unos angelitos que tienen rabo de paja y que su principal preocupación es protegerse a costa de la seguridad y de la tranquilidad de la gente, porque claro, someter a la policía a los designios del poder para proteger a quienes están en el poder es condenar a la gente a la inseguridad y a la delincuencia, ¿no? Regresamos al principio porque han pasado 6 meses y el presidente, que tenía una imagen, una esperanza para la gente, con su sombrero, con lo que representaba y todo lo demás, se desdibuja en esos 6 meses y tiene que entrar a esa crisis de la policía porque tiene que protegerse. Porque están los casos de Carelín, el otro metido con el petróleo, el tema de la fiesta infantil, el tema de Pacheco, que le han, o sea, en un breve lapso, alguien que representaba un gobierno diferente, de honestidad y de transparencia, lo tiene cercado y tenemos que llegar a esta crisis. Exacto. Entonces, como tú dices, ¿tendrá Castillo apoyo
digamos, de sectores importantes que estén dispuestos a movilizarse para sostenerlo, eso no lo hemos visto, ¿no? Uh-huh. En las últimas semanas e incluso meses no se ha visto. Yo creo que ese apoyo se ha ido perdiendo. Vamos a ver qué pasa ahora con Juntos por el Perú. Son unos aliados claves. No hay votos para la vacancia si Juntos por el Perú se mantiene con el presidente Castillo, pero para Juntos por el Perú me imagino que la figura de Lino Guillén y lo que ha ocurrido con él es importante. Han habido muestras de solidaridad como la de Pedro Frank, que Verónica Mendoza ha dicho que esto requiere una aclaración. Yo no sé a qué se refiere, que hay que aclarar, si todo está clarísimo. Pero digamos, tratando de tomar distancia, y yo no sé si eso va a eventualmente llevar a que los principales aliados, tienen 5 votos en el Congreso, tomen distancia de Castillo. Si eso ocurre, no van a ser suficientes los votos de Perú Libre y los nuevos aliados que han conseguido a través de Perú Democrático, que les ha permitido pasar de 37 a 39 votos, ¿no? Si pierden los 5 de Juntos por el Perú, ahí sí Castillo podría quedar muy desamparado también en el Congreso. Pero mientras eso ocurre, que puede tomar algún tiempo, yo creo que a ojos de la opinión pública esto ha sido muy decidor, ¿no es cierto? Porque cuando tenía que escoger entre la lucha contra la corrupción y el lado oscuro, claramente se ha asociado con Gallardo y ha dejado colgado en la brocha a un, digamos, epítome, ¿no es cierto?, de la democracia peruana y de la limpieza pública como Avelino Guillén. Entonces, eso está clarísimo para todo el país y eso va a pasar una factura muy, muy importante para el presidente de la República. Para cerrar y regresando al tema de la Policía Nacional del Perú, porque cuando hablamos de policía la gente lo asocia directamente al tema de corrupción, lamentablemente, con el policía que te pide una coima desde una papeleta de tránsito hasta llegar a la denuncia que hizo el general Bueno, quien conocemos, estuvo por Tacna, y dijo que cobraban $25,000 por los ascensos. ¿Qué se tiene que hacer para cambiar esta imagen de la Policía Nacional que tenemos acá en Tacna? Tuvimos un sonado caso de un policía que asesinó a 2 chicas y las metió a un pozo de 80 metros de profundidad. O sea, la imagen está por los suelos. Pero ¿qué hacer con la Policía Nacional del Perú? Bueno, garantizar que al mando... garantizar que al mando de ella esté gente idónea, gente competente, gente honesta. Que era lo arriba, en el Ministerio del Interior y en la jefatura de la policía y en los principales mandos de la institución. Eso es lo que estaba en juego en la disputa entre Avelino Guillén y el señor Gallardo. Si eran los buenos o eran los malos los que conducían la institución. Y los buenos en esta oportunidad han perdido. Al final, para salvarse, el presidente ha dicho, bueno, se van los dos. Lamentable, ¿no? Porque si hay buenos y malos, hay que saber escoger. ¿Cómo que se van los dos? Entonces se van los dos y bueno, queda el segundo y el tercero que han estado del lado correcto y el presidente dice, no, con eso no quiero. Que vengan otros, con los cuales quizá yo me puedo poner de acuerdo, como me puse de acuerdo con Gallardo, porque el presidente lo que necesita son, digamos, líderes policiales dóciles que estén dispuestos a poner la policía al servicio del poder. Y sacrificarla para, digamos, proteger a la ciudadanía de la delincuencia. Una cosa va con la otra, porque el acuerdo del presidente con Gallardo, ¿cuál era? Tú me proteges a mis amigos, debilitas las investigaciones contra nosotros y a cambio tienes libertad. ¿Libertad para qué? Para cobrar por los ascensos, que parece que compartía ese negocito con Pacheco, no sabemos, pero parecería, para cobrar por los cambios de colocación, como lo ha recordado IDL Reporteros hace 2 días. En Lima nada más, 1.600 cambios de colocación en muy pocas semanas, autorizados por el director general, por los cuales se dice que estaban cobrando entre 4 y 5 mil soles. Entonces, el que cobra para ascender y el que cobra para que lo destaquen, ¿cómo paga
el cupo que tuvo que pagar, a costa de la ciudadanía. Esto es un círculo vicioso. Policía corrupta es una policía ineficiente, es una policía que no cumple bien su trabajo y es una policía que no nos defiende adecuadamente de la corrupción. Entonces, necesita gente limpia y competente arriba en el ministerio y en los altos mandos de la policía. Y si eso es así, entonces eso permea toda la institución. Pero si tú tienes gente arriba, ¿no es cierto?, inducida desde el propio jefe de la institución, que es el presidente, induces a contar con una policía dócil para que te proteja, entonces estás condenando al país a tener una policía que no nos protege a todos, ¿no? Gino, te agradezco los minutos que nos has dado, te dejo un gran abrazo, gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Fernando, como siempre, a tus órdenes. Un gran gusto estar en tu programa. Un abrazo. Gracias.